Bienvenidos amigos de Betel Noticias. En esta oportunidad tendremos una entrevista con el ex canciller Miguel Rodríguez Mackey. Con él conversaremos acerca de la coyuntura latinoamericana, las elecciones en Chile y cómo debe ser la postura de nuestro país en el panorama internacional. Escuchemos la entrevista. Doctor, como hemos podido ver, en Chile ha sido elegido José Antonio Kast. Algunos lo califican como un gobierno de ultraderecha, otros como un conservador. Se habla también en general en la región, cada tiempo, cada vez que se acerca la época electoral, de un efecto péndulo, ¿no? Básicamente que esto respondería no a que el electorado de la noche a la mañana durante este tiempo se vuelve, digamos, de ultraderecha o se vuelve comunista, sino que más que nada sería la respuesta al descontento. ¿Cómo usted analiza esta elección de José Antonio Kast? Sí, yo creo que la victoria de Kass es consecuencia de dos cosas. Primero, que no podemos negar que, digamos, un gobierno, sea de derecha o de izquierda, al final del mandato termina siempre desgastado. El desgaste es una factura muy grande que lleva sobre sus hombros el que podría seguir en la misma contienda por el partido o por el grupo político, que es lo que le ha pasado a Janet Jara, que ha llevado sobre sus hombros toda la situación del mal gobierno de Gabriel Boric. En segundo lugar, creo que también es un factor muy importante la connotación interna del país. Chile vive una frustración muy grande por lo que significó este deseo de transformar al país, de alcanzar un nuevo proceso que no pudieron hacer. Y ahí está, en ese proceso, en Chile, que no alcanzaron a tener la constitución política que ellos han buscado. O sea, eso es una derrota y un fracaso. Y todo ese conjunto de acciones lo único que han hecho es mirar en el candidato Kass solamente virtudes, y con una valla tan pequeña se alzó con todo. Y eso explica por qué ha terminado victorioso en este proceso de elecciones, mirando el caso chileno. ¿Usted considera, bajo la luz de los hechos, que José Antonio Kast va, bueno, de hecho ha moderado su discurso, pero considera que en este caso también su gobierno va a llevar un tanto esta sazón moderada, creo, va a terminar por radicalizarse, como esperan algunos sectores o como lo señalan en todo caso? Mira, a ver, esta es una buena pregunta porque se supone que Kass es una ultraderecha y su discurso en esta última parte por lo menos fue para ganar las elecciones bastante radical. No sabemos si lo va a mantener durante los 4 años de mandato. Seguramente que algo de eso va a tener. Por eso tenemos que ser nosotros, por ejemplo, muy previsores sobre lo que vaya a hacer en el tema migratorio. Pero en todo caso y en general, CAS expresa pues un sector de la sociedad chilena que yo diría que es la otra mitad del país. Chile es un país dividido política e ideológicamente, y esa división se nota claramente. Los gobiernos de izquierda o centro izquierda o socialistas que ha tenido en el camino, después de Augusto Pinochet Ugarte, o sea, el gobierno de Patricio Elwin, de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y luego por allí el gobierno de Piñera, que era de derecha, enseguida Bachelet, otra vez Piñera y enseguida el señor Boris. O sea, ha habido alternancia, eso es cierto, pero la performance del país tuvo que sopesar y afrontar un momento de mucha, pero de mucha tensión, que en el 2019 lo vimos todos muy claramente cómo fue una fase explosiva. Esa fase explosiva ha revelado la desazón, la frustración nacional.
yo no sé si Kass, ¿verdad?, tendrá un comportamiento radical o va a atenuar esa radicalidad, pero lo que sí creo es que, por lo menos lo que viene diciendo, debe promover y generar en países como Perú mucha atención de previsión para contener rápidamente cualquier medida que pueda dictar. Tenemos que ser muy previsores en nuestra política exterior. Justamente señalando esto que menciona, las repercusiones que podría tener en el Perú alguna decisión de Kast ya como presidente, considerando que como candidato generó de cierta forma una crisis en la frontera, también señalando que el paso Santa Rosa Chacayuta es el más dinámico que tenemos con respecto a todo el mundo. ¿Cómo se debería gestionar esta cuestión? ¿Debería en el tema, por lo tanto, migratorio, que parece que va a ser el principal eh, reto que va a tener el Perú relacionado con Chile? Mira, yo creo que nuestra diplomacia tiene que ser muy sagaz, muy astuta para poder afrontar una situación de esta naturaleza, porque si Kass decide como que lo va a hacer, sacar a todos los migrantes irregulares, ¿a dónde van a ir? Al mar no creo. Van a ir a la zona de frontera. ¿Con quién? Con Perú, no con los pingüinos al otro lado. Entonces, eso significará que nosotros en una mesa tenemos que decirle a Chile que no vamos a, no, el Perú no va a aceptar sus medidas y no estamos sujetos ni sometidos a ningún tipo de represalia o de condición, como ha dicho en las últimas horas. O sea, tenemos que tener carácter para ponernos en una posición absolutamente cuerda de impedir que el problema que Chile hace se vuelva un problema peruano. Y no podríamos dejar pasar a ningún migrante por hablar del tema migratorio, porque eso va a ser un signo de debilidad. Y ya tenemos tiempo suficiente en el Perú. Los años han pasado desde Pedro Pablo Kuczynski, donde nos volvimos muy vulnerables por el tema migratorio. Así que la mesa de negociación diplomática debe servir para eso. Corredor humanitario para que lo haga Chile, para que lo presida Chile, para que lo organice Chile y el Perú coadyuva, como Ecuador y como Colombia. Pero nada más que eso, pues, porque si no, entonces va a ser un problema peruano. Y un problema peruano por un arrastre o un empuje chileno no es un problema peruano. Totalmente. ¿Usted ve bajo la luz de los hechos que es viable o en todo caso realizable una cooperación, entendiendo que las relaciones diplomáticas entre los países vecinos no necesariamente ha sido la mejor? El caso Mira, Perú-Colombia, el caso Perú-Venezuela, ¿cómo se podría gestionar ya que no existen los canales de diálogos indicados en este momento por lo pronto? eso es verdad lo que tú dices, pero algo que yo aprendí mucho en la Cancillería, en mis tiempos de joven, cuando entré muy joven al ministerio y tuve grandes maestros, es que siempre haber una ventana abierta para dar la posibilidad que se pueda generar vasos comunicantes. Para eso es la diplomacia. La diplomacia no está para crear problemas, sino para destrabarlos. Y yo creo que bajo esa premisa tenemos que lograr que haya una afinidad y un acuerdo de naturaleza diplomática para que haya un corredor humanitario efectivo y eficaz. Se puede hacer. Yo escucho que dicen que no es posible, que es muy costoso, eso no existe. Todo eso es puro bla, 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 pura mentira. En Europa funcionaron muy bien y hasta con sistemas de cuotas que podríamos hacerlo nosotros. Pero para eso tiene que haber voluntad política. Y la voluntad política no significa que todos tengan que ser el mismo nivel político o perfil económico. Tenemos que tener un solo norte en el tema migratorio, eso sí, y para eso hay que trabajar de manera compartida las 4 o 5 cancillerías involucradas. Doctor, justo en base a lo que menciona, también recuerdo que hay un episodio que para el Perú está totalmente cerrado, ¿no? Que es el caso de La Haya, donde todavía queda un triángulo terrestre, si no me equivoco, que el presidente Piñera en su momento dijo todavía no reconocer por parte del Perú y que era un territorio que no era, en todo caso, no estaba muy clara su situación. Esa es la postura de Chile. Bueno, Para el peruano está totalmente yo, cerrado.
Yo te agradezco por la pregunta, efectivamente. Primero que el tema del triángulo terrestre como tal no existe jurídicamente. El tamaño del triángulo terrestre está dentro del Perú, es peruano, no tenemos ningún problema terrestre con Chile desde 1929 que firmamos el Tratado de Lima, todo se acabó. Piñera lo dijo casi al final de su mandato porque el fallo de la Corte de la Haya fue contra Chile prácticamente y entonces era un presidente de la derrota, por eso salió a hablar del triángulo terrestre. Y yo salía incluso en esa época con un artículo mío, dice el presidente Piñera Pinocho, le estaba mintiendo. ¿Ah? Entonces no hay que hablar de controversia, no hay que hablar de nada que signifique eso, porque más bien eso alientan los chilenos. Comprenderás que de acuerdo a la doctrina del derecho internacional, no porque una parte diga que hay controversia, esta existe. No hay Totalmente. ninguna controversia. Yo he ido a la zona del Triángulo Terrestre, es totalmente peruana, créeme, de manera que De pronto Yara a los esto, palos, puede ser, ¿no? La Yara a los así, palos. sí, todo eso es peruano, así que Totalmente de acuerdo. nada de lo que digan en Chile debemos tomarlo de esa dimensión, solamente son pretextos que se caen de Maduro. Sí, lo pregunto porque parece que en muchos casos se deja de lado la razón de Estado para los gobernantes peruanos. En el caso, me refiero específicamente que muchos congresistas, políticos están aplaudiendo de manera mayor la elección de Kast sin entender que su política de gobierno y la política histórica de Chile que se signa o que se manda por la frase por la razón o por la fuerza puede terminar teniendo repercusiones directas para el Perú, ¿no? Eso es, ¿En qué lo que punto tú dices es nosotros? lo que tú dices es muy cierto. Y eso pasa primero porque los congresistas, los políticos acá en Perú no leen. Yo no conozco que haya habido debate mirando las elecciones de 2016, el 2026, sobre el tema de fronteras, tema de la seguridad nacional. Estamos viendo el tema de la criminalidad, pero no estamos viendo de manera exógena. Aquí no se habla digamos, de la necesidad de cerrar filas con el Estado peruano. Mira lo que digo, no gobierno, Estado peruano para comprar aviones, para comprar tanques. Tenemos que comprar tanques, tenemos que comprar aviones. Es importante y con un gobierno como el de Chile, como muy bien dice, de ultraderecha, no por eso es que vamos a comprarlo, pero tenemos que saber de que no va a haber al otro lado pues un gobierno que va a estar todo el tiempo rezando el Santo Rosario. O sea, aquí hay que tener mucha cualidad geopolítica. Mira lo que es Chancay en la mirada, en la visión de un Chile que tiene San Antonio y que ya tuvimos el comportamiento en el siglo XIX con con la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Qué cosa de Chile? Una capitanía general, con mayor respeto, ¿ah? Estoy hablando geopolíticamente. Porque con Chile tenemos que tener las mejores de las relaciones, estoy de acuerdo. Pero no podemos quedar de brazos cruzados. Así que cuando se preparó el Ministerio de Defensa del Perú, y sigo hablando del Estado peruano, la necesidad de comprar aviones, o sea, estos sistemas de armas, eso es a ojos cerrados, ya no hay vuelta que hacer, no hay vuelta para atrás, hay que terminar ese proceso, no sé cómo va, pero hay que terminarlo. Y hay que comprar tanques, hay que comprar tema artillero, muy importante, armas de guerra. ¿Por qué? Porque somos un país de paz, doctor. ¿Qué está usted diciendo? Estoy diciendo que los países que se quieren en paz se preparan para la guerra y tienen una actitud disuasiva. Nada se compra pensando en procurar un acto bélico. Se hace pensando en una calidad disuasiva. El Perú tiene que hacerlo, no puede perder tiempo. Ante esa situación, ¿cómo se vería ahora el escenario de cooperación diplomática? Podríamos hablar de un resurgimiento del Prosur, la Alianza del Pacífico pasa a un segundo plano, supuestamente la Alianza del Pacífico es un espacio pragmático, ¿no? Donde prima el comercio y donde priman estas voluntades económicas. Si no me equivoco, es un espacio de cooperación profundo. Pero, ¿cómo se debería abordar en este caso, doctor? Mira, yo no lo veo incompatible. Primero, no lo veo incompatible que el Perú tenga una verdadera política de Estado, profunda política de Estado disuasiva,
en lo que te he referido, comprar aviones, comprar tanques, comprar misileras, qué sé yo, ¿ah? Y de otro lado, tener pasos concomitantes en el ámbito comercial, empoderar la Alianza del Pacífico, eso es cierto. Y sería interesante que el propio Estado peruano cree las condiciones, y ahí está el trabajo diplomático, para liderar, ¿no es cierto?, en el cono sur un nuevo espacio geodinámico de seguridad y defensa. Mira, Estados Unidos nos está poniendo prácticamente en el contexto para ello. Si nos hacen el aliado principal, no miembro de la OTAN, tenemos una razón fundada para trabajar con Estados Unidos y que el Perú se convierta en el nuevo centro geopolítico de seguridad y defensa en la región. Pero para eso hay que creerlo y para eso los candidatos a la presidencia del Perú tienen que conocer, tienen que saber. No pueden estar pensando en cuestiones solamente de la inmediatez. Hay que mirar el Estado, hay que procurar nuestro posicionamiento internacional. Yo exijo desde la academia que los candidatos a la presidencia del Perú profundicen el tema de la pensión del Estado peruano a su mirada internacional. Tenemos que proyectarnos, tenemos que tener perspectiva. Y ahí entonces vamos a estar preparando a futuros actores de Estado. Porque si uno quiere ser presidente del Perú, tiene que tener vocación de estadista. Eh, Nos exige nuestra vinculación con el sur, con Chile, con el norte, con Ecuador, con Bolivia, al otro lado en el este, con Brasil y con Colombia. Somos un país geopolíticamente envidiable. ¿Cuántos quisieran tener nuestra cualidad geopolítica? Tenemos que estar preparados para todo. En ese sentido, usted menciona que es importante entender la dinámica geopolítica del mundo. Para esto, desde el lado chileno, por lo pronto, bastantes académicos, como recuerdo el canciller Van Claveren, mencionaba el término del no alineamiento activo. ¿Usted considera que en este escenario donde dos potencias, en este caso Estados Unidos y China, se disputan el mundo en materia comercial en este momento, es viable un no alineamiento activo? ¿Se debe tomar postura por uno, por otro? ¿Cuál debería ser la postura en No, este caso mira, peruano? yo uso más, me rijo más por los criterios que hemos venido trabajando del multilateralismo. Creo más en el multilateralismo que no alineamiento activo y que no es lo mismo. O sea, un Perú con vocación ecuménica que no está con uno solo, no se encamota el Estado peruano con un solo país, sino tiene una actitud de diversidad en la heterogeneidad internacional, que es lo que le conviene a un país que tiene recursos y que todos nos miran por nuestros recursos. Los chinos no vienen acá por gusto y los estadounidenses tampoco. Entonces, diversifiquemos nuestra proyección planetaria y saquémosle jugo al interés que le ponen los países a nuestra patria para crear justamente nuestro despegue. Y para eso hay que tener mucha sagacidad, pero hay que leer, porque si no se lee, se pasan 5 años de gobierno sobre la base de la inmediatez y nunca con la mirada prospectiva a la que me he referido, que es muy importante que un país teja. El gobierno del Perú, de turno, mirando al Estado peruano, apenas llegue, debe decir, ¿qué es lo que queremos hacer de aquí al 2050? Y consensuar con las fuerzas políticas qué cosa es lo que queremos para el Perú, cuál es el perfil del Estado peruano. Eso hay que hacerlo pronto para poder definir nuestra mirada internacional. Doctor, y en este caso, en este gobierno de transición de José Geri, ¿usted cuál cree que es el perfil internacional del No lo Perú? veo. Te soy honesto, no lo veo. Yo veo un gobierno seguramente con muchas ganas y de buena fe, pero lo veo de la inmediatez, del día a día, de levantarse temprano, de ir a inaugurar, de ir a mirar las cárceles, de la inmediatez, ¿no? Pero no hay de perspectiva. Entonces, no puedo hablar del Estado peruano como tal en 8 meses, sino del gobierno del Perú como tal en 8 meses, que es distinto. Y debería ser al revés, ¿no? Gobierno de 8 meses,
pero con una visión profunda de Estado en lo que se puede hacer sin correr, pero que se haga. Pero yo veo un gobierno de la inmediatez que se esfuerza, hay que reconocerlo, pero nada más que eso. Claro, muchas veces el esfuerzo no es suficiente. Me No, no gustaría, es suficiente. me gustaría retomar el punto que mencionó, porque en la actualidad, bueno, ya no tan actual tampoco, ya hace varios años se vienen planteando este debate de la crisis del multilateralismo, cómo las organizaciones internacionales en un momento post Segunda Guerra Mundial tuvieron la capacidad de responder y crear un sistema de valores, un sistema en el cual el mundo se ha regido, pero que en la actualidad los propios países que se encargaron de construirlo estarían mellando, debilitando. En este caso, preciso Donald Trump, por ejemplo, ¿no? A ver, lo que pasa es que el enfoque que yo te estaba haciendo, te estoy haciendo, es un enfoque de multilateralismo visto desde el poder y la diplomacia. Y tú me planteas con mucho rigor académico que yo relievo una mirada con una variable más que tiene el ingrediente social y axiológico. Y eso me parece muy bien porque los estados no pueden apartarse de su carácter axiológico. Y yo creo que aquí tenemos que sopesar la necesidad de que los estados tengan y procuren criterios como el de solidaridad internacional, que es un criterio muy importante, a valores estatales necesarios para una mejor convivencia internacional. Mira lo que está pasando en Venezuela. O sea, nadie, ningún país que no tenga una construcción básica de axiología política ¿ah? Podría ponerse en contra de Estados Unidos, ¿ah? Mirando a su objetivo de eh, producir la gran liberación del pueblo venezolano, si acaso ingresa, como que seguramente va a hacerlo para detener a este dictador que al mismo tiempo es el jefe de un cártel de la droga. Ese nivel de entendimiento de los valores que debe haber en toda sociedad, en todo Estado, no debemos perderlo. Yo entiendo a Donald Trump a veces no se le quiere, se le ve irreverente. Yo entiendo todo eso, pero fíjate que cuando se atiende los valores de la familia es el eje central de cualquier Estado. Sin familia no hay Estado. Tenemos que ser muy claros y tenemos que construir axiología política y la axiología política tiene que ser la base para todo estamento de Estado, tiene que haber una axiología social. Por tanto, tenemos que crear bases para tener axiología de Estado que no tenemos hasta el día de hoy. ¿Te imaginas un país con esos parámetros? No lo para nadie. Y el Completamente. Perú, para que la tenga, hay que invertir mucho en educación. Eso sí, mucho en educación. Justo me gustaría resaltar esta parte que menciona sobre Venezuela, porque recuerdo que el año pasado el Perú, con la entendida o el entendido fraude, que casi es comprobado contra el Mundo González, buscaba una salida venezolana a la crisis, ¿no? Como hemos podido leer en distintos informes de las Naciones Unidas, esta democracia impuesta no necesariamente muchas veces termina siendo la mejor solución, sino que la democracia y el sistema de gobierno debe partir del propio pueblo. ¿Usted cree que es viable en este caso esta intervención? No se hablan también que se podrían quedar o se podrían generar vacíos de poder que podrían terminar degenerando o llevando a una crisis migratoria aún peor. ¿Cómo lo vería? ¿Cómo se vería ahora un tema tan No, yo complicado? creo que tu pregunta es realmente buena, muy buena. Yo lo que creo, Oscar, es que hay que trabajar y mucho para que lo que pase en Venezuela, porque va a pasar, sea visto en la conciencia colectiva de la región y del mundo como algo absolutamente excepcional. Aquí no puede haber ninguna amenaza para otro país de la región. Eso es inaceptable para creerlo de Estados Unidos. Cuando alguno decía que también lo está haciendo con Colombia, yo digo, eso es disuasión sobre un presidente como Petro que se irá en menos de un año. Se acabó el asunto. El tema de Venezuela es un caso excepcional, atípico. Son más de 25 años, un cuarto de siglo que se perdió el destino de Venezuela. Entonces, yo creo que aquí estamos mirando de otra manera lo que está pasando en el sistema internacional. Y yo creo que si las políticas nacionales
están trabajando para que haya entre los estados una mirada garantista de lo que vaya a hacer Estados Unidos, no va a pasar nada. Será un acto atípico, se recuperará la democracia en Venezuela y todo tendrá que cambiar y todos coadyuvaremos para eso, pero como acto excepcional que no corresponderá a ningún otro país de la región. Claro, exactamente. La solución tiene que ser venezolana al fin y al cabo. Siempre que esa es la mejor manera, ¿no? Creo que se han demostrado espacios en el mundo donde quedaron estos vacíos de poder y que ahora vemos que no necesariamente era lo que se necesitaba. En el caso de Haití también creo que se ha tocado bastante esta temática, ¿no, doctor? Así es, en el caso de Haití, un estado fallido, un estado proscrito, un estado lamentablemente complicado. Yo estuve en República Dominicana el año pasado, quise cruzar para Haití, no nos dejaron, éramos observadores internacionales, pero por un asunto de seguridad. Entonces, no puede haber estados fallidos en la región, hay que trabajar para engrandecer, para querer a los países, y ese es un trabajo también que tiene que ver con el panamericanismo del siglo XX que se ha dejado de lado y que la OEA está llamada a recuperar, Oscar, el espacio del panamericanismo que hoy hemos dejado. El panamericanismo del cual Perú fue gran impulsor, ¿no? Precursor, gran Totalmente precursor. desde el Ahí está inicio de Víctor la Andrés República. Belaúnde, Alberto Ulloa Sotomayor, los Raúl Porra Barrenechea, hay grandes precursores del panamericanismo. Doctor, también ya como para ir finalizando, me gustaría tener su visión bastante valiosa desde las relaciones internacionales de esto que hoy se conoce como la crisis del Estado-Nación, ¿no? Eh, cuando hoy vemos aquí en el Perú estas pugnas internas, ¿no? Que unos llaman grupos delincuenciales, en el caso de la minería ilegal, muchos no entienden que esto es un fenómeno mucho mayor, ¿no? Que se está cuestionando un sistema que venimos defendiendo, se viene construyendo desde la paz de Westfalia, básicamente. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto, por favor? Mira, el Estado-Nación hay que quererle mucho y es westfaliano porque la paz de Westfalia que le puso fin a la guerra de los 30 años en 1648 nos dio algo que es muy importante que hay que querer mucho, se llama soberanía. El concepto de la soberanía, Oscar, soberanía territorial, soberanía de capacidad, por eso nos opusimos a Escazú, soberanía para respetarnos respecto de actores internacionales que quieran menoscabarnos. Entonces la soberanía es la base de un Estado que contiene incluso la migración irregular, como estás viendo en estos momentos. O sea, la soberanía es intrínseca, es la cualidad máxima del Estado. Es como la dignidad para el hombre, que solamente el hombre tiene dignidad, solamente el Estado tiene dignidad internacional, nadie más que el Estado. Y el progresismo mundial, que ha sido el socialismo del siglo XXI, como se le quiera llamar, ha querido mellar a la soberanía del Estado, cuando perfectamente puede ser compatible, pero han querido mellarla, han conspirado contra ella, y no deberíamos sino crear condiciones para que la soberanía sea pétrea, garantista, porque el día en que la soberanía se pierda, entonces el Estado habrá llegado a un momento en que ande cerca del limbo y eso será el peligro para el Estado-Nación. La criminalidad organizada transnacional, yo soy profesor de crimen organizado transnacional, ¿ah? El acuerdo de Palermo, etcétera, que coadyuva, no debe reemplazar a las policías nacionales de los países, no debe reemplazarse a los ejércitos. Últimamente quieren cambiar a los ejércitos, ya no, dice, ¿para qué tantos ejércitos? Mejor fuerzas transnacionales, cuidado con eso. Tenemos que cimentar cada vez más la seguridad y la defensa con fuerzas armadas, con policía nacional, con instituciones titulares y tutelares en los estados, con vida orgánica que se construye a partir de estas bases pétreas que te acabo de referir, y entonces así vamos a tener estados seguros, no esos estados que terminan siendo fallidos, como en algunas partes del mundo. Esto me permite hilar con la siguiente pregunta. Muchas personas, muchos políticos, la sociedad civil en general,
critica a las organizaciones internacionales, no entendiendo que las organizaciones internacionales son la expresión de soberanía de los estados, de obligarse mediante tratados a crearlos. En este caso, ¿usted considera que las organizaciones internacionales, en este caso las Naciones Unidas, la OEA, le restan soberanía, están en contra del Pero Estado-Nación? por supuesto que no, por supuesto que no. Mira, ve, la ONU y la OEA son organizaciones internacionales, también son sujetos del derecho internacional, pero son creadas por los estados, han salido de las entrañas de los estados, coadyuvan al equilibrio mundial. Y cuando aparecieron fueron para la neutralidad, a evitar la colisión entre estados, estaban en el medio, ya evitaban que se produzcan las guerras. El tema no son las organizaciones internacionales, sino las ONGs internacionales que aparecen como entidades que quieren subvertir y se creen dueñas del sistema internacional y se quieren meter a los estados, penetrando, alterando el modus vivendi de cada país, hasta en los temas sociales, axiológicos de la persona, de la familia, etcétera. Eso es lo que tenemos que cuidar, que no se produzca esta suerte de malversación del el statu quo que se merece cada país en lo que hay que trabajar y mucho. De manera que yo creo más bien que el Estado-Nación debería ser fortificado cada vez más por las políticas nacionales, porque es la regla de la convivencia internacional. Nos costó mucho para ser Estado-Nación. Éramos una horda, luego a caterva, una aldea, una tribu, una polis, una ciudad-estado, un estado. Nos costó mucho para llegar a lo que tenemos. Cuidado con involucionar. Sigamos evolucionando sin correr, porque todo a su tiempo en la vida internacional, pero es lo que nos toca como miembro de esta comunidad planetaria en la que vivimos. Entender que también el multilateralismo es el mejor espacio para el Perú, ¿no? Donde el Perú puede estrechar o puede en todo caso expandir lazos con todo el mundo, ya Es que lo más idóneo que yo he encontrado en mis estudios para el Perú en el momento actual, el multilateralismo. Eso no significa, digamos, lavarse las manos, no. Significa tener una mirada equilibrada, equidistante, objetiva, sin subjetividades, sin actitud febril sobre lo que le debe corresponder a cada país. Qué lindo es cuando un país tiene sus metas, sus objetivos claros, como miembro de una comunidad subregional, regional, hemisférica y planetaria, que siempre debe ser así. Estos anillos, todos ellos concéntricos, en los que debe proyectarse el Estado-Nación. recuerdo mucho justo lo que mencionaba, estas políticas enfocadas para la región, ya la región a nivel mundial, lo hablaba bastante, ¿no? El gran canciller, el gran diplomático Raúl García Bedoya. Sí, Raúl Porra Barrenechea y luego Carlos García Carlos Bedoya, García Bedoya, que perdón, fue, Carlos García maestro. Bedoya fue extraordinario, fue el mayor teórico que yo pude leer, porque no lo conocí, sobre las relaciones internacionales, el edificio más importante de la Cancillería peruana, después de Palacio Torre Tagle, se llama Carlos García Bedoya. Tremendo diplomático, tremendo, pero lo conocí por mis maestros, por Gonzalo Fernández Puyó, por Juan Miguel Bácula, por Arturo García García, por Guillermo Loman, por Jorge Morel y Pando, ¿ah? Todos estos embajadores con los que yo trabajé desde muy joven, que toda mi vida que trabajé en la Cancillería, ¿ah? Supe de este enorme diplomático que ha sido con otras grandes figuras como Alberto Ulloa Sotomayor, Raúl Porra Barrenechea, Víctor Andrés Belaúnde, ¿ah? Los íconos de la diplomacia peruana, a los que hay que leer, yo los tengo todos acá, fichaditos, porque Y a los que hay que volver también, ¿no? a los que hay que volver permanentemente. Siempre le digo a los jóvenes diplomáticos que se hacen en la Academia Diplomática del Perú. Yo vengo de las canteras administrativas de Torre Tagle, y a los diplomáticos les digo siempre, lean y mucho, porque es la única manera de poder proyectar, ¿no es cierto?,
al Perú en el mundo entero. Este es un mundo, es verdad, cada vez más estrecho, pero hay que proyectar al Perú, hay que prepararnos para proyectar al Perú. Y se viene el 2026 con un nuevo gobierno que debe prepararse para proyectarnos internacionalmente. Así es. Bueno, doctor, la verdad le quería agradecer por la entrevista. Ha sido muy valiosa tener su experiencia como canciller, como también un hombre formado en las canteras administrativas de Torre Tagle, una parte histórica del Perú, parte fundacional de la República. Recordemos, en 1821 la diplomacia peruana nace como uno de los tres ministerios, ¿no? Sí, Con los sí, que inicia el Perú. la diplomacia peruana surge con la República. Y ahí está García de Río, la primera expresión de un canciller del Perú en una historia que tiene más de 200 años, y de una diplomacia bicentenaria que también merece ese reconocimiento que la existencia de la República en estos 200 años debe a su vida internacional. Y la diplomacia también podría ser estas grandes figuras, ¿no? Quizá este elemento que pueda conectar nuevamente a nuestra sociedad tan dividida, la que hoy tenemos. Los grandes logros diplomáticos podrían ser, sin dudar, Sin duda alguna. Por eso hay que llevar a los grandes diplomáticos a sus libros, hay que producirlos de manera popular para que los lean los chicos en las escuelas, en los colegios, para que lean la historia de las fronteras, cómo se hicieron nuestras fronteras, nuestra vida internacional, cómo llegamos a ser miembro de la PEC, cómo hemos llegado a que tener un Javier Pérez Cuellar, secretario general de la ONU, o un Víctor Andrés Belaúnde, presidente de la Asamblea General de la ONU, o a un presidente de la República que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia. Me refiero a Patricio José Luis Bustamante Rivero. Entonces, tenemos que estar muy pegados a la historia, al conocimiento, que es lo que te da primero independencia, te aleja de la esclavitud y segundo te da la base para hacer prognosis de lo que el Perú requiere, de lo que el Perú necesita.